Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a quienes nos visitan de Norte, Centro y Sudamérica y de otros continentes hoy en este sábado 25 de junio del 2023, en esta 47ª conversación a los hombres de la nueva tierra, del hombre nuevo por su mensajera Josefina Chacín Ducharme, quien físicamente nos dejó hace 16 años, pero hoy más que nunca está presente en todas estas conversaciones para todos los que hoy y en el presente futuro nos escuchan. Pues desde Ciudad de México, México hasta el fondo en la Amazonia venezolana, nos conectamos una vez más en esta mañana de sábado 25 de junio con nuestra amada Ilen Tepachacín, quien nos tiene esta conversación para el día de hoy. Querida Ilen, buenos días, te escuchamos. Buenos días, hola, aquí de nuevo, como siempre digo, como que no me sale otra palabra, pues. Vamos a ver qué tal. Primero, quiero compartirles una experiencia que tuve esta semana viendo un video sobre un tema nuevo para mí. Era un tema en relación a la espiritualidad, de acuerdo a la Cábala, muy interesante, por un muchacho muy interesante también, y me encantó. Pero resulta que cuando comencé a verlo, porque él hace allí como habla sobre Raquel y Lía, las esposas de Jacob, y da toda una interpretación cabalística. Y al principio, cuando yo comencé a verla, oye, trataba de razonarlo, de memorizar cada palabra que él decía para no perderme, que si Raquel, que si Lía, y era terrible lo que yo sentía, no podía, sentía hasta una desarmonía. Cuando sentí eso, en un momento yo dije, bueno, déjame ver qué es lo que ¿por qué es esto? Y recordé lo que yo he dicho muchas veces del mensaje que me decía ella: la nueva tierra es para sentir, no para entender. Y recordé uno de sus libros que trata sobre toda la historia del pueblo de Israel, desde la salida, desde los ángeles, pues, la salida del hombre del paraíso hasta el final del tiempo, ya cuando se recoge todo. Y yo estoy consciente que yo hablo de muchas cosas que para muchos son inentendibles. Claro. Y cuando yo me estoy haciendo ese planteamiento, digo, ¿qué cosa? Aquí estoy yo, ¿cómo experimentarán los que oyen lo que yo estoy diciendo? Que no entienden y que tratan de memorizar y que tratan de... Y resulta que me vino todo eso, digo, no tengo que entender, tengo que sentir, tengo que salir de la razón y ver qué me quieren decir. Además, tengo la enseñanza de ella de ver a los personajes bíblicos que están representando algo para todos. Y lo que este muchacho estaba hablando en relación a la Cábala era de personajes bíblicos muy interesante en lo que ven, que esos personajes representan una realidad que tiene que ver con la humanidad, con el hombre, con el ser humano. Entonces, cuando yo llegué a eso, dije, no, si siento una desarmonía al ubicarme de esa manera, no para entender, sino oírlo tranquila saliendo de mi pensamiento. Si siento desarmonía, es que no es para mí, porque es producto quizás de razonamientos. Y resultó ser que fue una maravilla. Me encantó. Expresa aspectos nuevos para mí, algunos aspectos que yo no lo entiendo igual, pero no sé por qué él lo expresa de esa manera y es lo que quiero aprender. ¿Por qué lo dice así? Y ver dónde puedo
ubicarlo o qué puedo aprender o dónde puedo ubicarlo de acuerdo al conocimiento que yo tengo del mensaje, que me parece que es una llave para entender muchas cosas. Entonces los invito a que pongan en práctica lo mismo que puse yo cuando fui una oyente que no entendía nada. Claro. Que nos abramos de corazón, oigamos desde el corazón y ahí la vida nos indicará si es o no es para nosotros de acuerdo a lo que sintamos. Porque si nosotros vamos a la razón, quizás la razón nos puede poner obstáculos para recibir señales y ayudas y herramientas del espíritu. Entonces salgamos de la razón, vamos a empezar ahorita con eso, y vayamos adentro, con los ojos, buscando los ojos del alma. Entonces esa es la invitación que voy a hacer hoy y para cada conversación en la que estemos, desde los ojos del alma. Que así sea. Entonces, sí, muy bueno fue eso, fue una experiencia buenísima para mí, muy buena. Sí. Y justamente para hoy, el tema que me viene, como desde anoche me venían unas palabras de San Pablo. La ciencia hincha y el espíritu vivifica. También a veces dice, la ciencia hincha y la caridad edifica, y el amor edifica. Espíritu, caridad, amor, están hablando de lo mismo, en relación al actuar de lo divino, al actuar de la luz. ¿Qué decimos ahora? Vamos a orientarnos al Cristo vivo. Entonces, esas son cualidades, si podemos decir así, de esa energía. Entonces, vamos ahora a ubicarnos en relación a lo que es la ciencia y en relación a lo que sería el actuar del espíritu. ¿Sí? Ok, sí. Entonces, para esto, tomé algunos textos de unas meditaciones de las que ya he tomado antes textos. Cuando en la conversación que se refiere a lo de San Juan que yo estuve leyendo, aparece en este libro. Okay. Entonces ahora voy a tomar esta meditación que tiene que ver con esa cita de Tesalonicenses, creo que es Tesalonicenses. Entonces, de Tesalonicenses, no, de Corintios. Es una cita de Corintios 1, que dice así, tiene que ver con eso. Entonces, primero yo quiero expresar que cuando, en relación a la palabra trabajo, ¿sí? Sí. Cuando ella habla de trabajo, para mí fue nuevo, aprendí tratando de reflexionar sobre qué es el trabajo en relación a un texto que ella escribe y me abrió un mundo diferente en lo que quiere decir trabajo. Porque aprendí que trabajar es el esfuerzo que hacemos para poner en actividad nuestras facultades. Ese es nuestro trabajo. Para poner en actividad nuestras facultades. ¿Y qué es lo que activa nuestras facultades? El espíritu, la acción angélica. ¿Sí? ¿Qué pasa? Por el estado en que nosotros nos encontramos, que ya traemos ese estado desde la eternidad, cuando una parte de la acción se quedó detenida en sí misma y afirmó el deseo de hacer, como ya eso lo traemos, y en Adán la caída, ¿qué significó? Que lo que iba a acompañar a su descendencia era la acción de una energía en sí misma egocéntrica, pero para nosotros egoísta. ¿Sí? Entonces, cuando dice
Dios al hombre, ahora trabajarás con el sudor de tu rostro. Cuando le dice todas las sentencias, no se refiere nada más a trabajar la tierra externa, se refiere a trabajar la tierra que es su naturaleza. ¿Y cuál es el trabajo que nosotros, que el hombre, que la descendencia, los seres humanos, realiza con su naturaleza? Se llama evolución. En el hombre como unidad, en sus aspectos, ya el hombre masculino, ya ha habido una evolución durante toda esa formación hasta el momento adámico. Le faltaba, creo yo que podría decir, la evolución relacionada con su aspecto psíquico espiritual, lo que tenía que ver con el espíritu, el uso de esas facultades con el Espíritu Santo, movidas por el Espíritu Santo, y es lo que se da en el masculino. En nosotros se tiene que dar ese trabajo en esta lucha en la que nos encontramos desde que por primera vez vinimos a este mundo. En un trabajo que se realiza en una orientación a nosotros mismos. Producto de ese trabajo, podemos hablar de la ciencia como proceso científico. ¿Por qué le estoy dando fuerza a ese aspecto como proceso científico? Porque voy a ubicarme como aspecto en ese proceso científico. Okay. ¿Sí? Sí. Entonces, en este trabajo del hombre, desde la salida del paraíso, empezamos a ver una división espiritual. ¿Por qué? Por la energía que entra, porque esa energía con la que venimos nosotros tiene una orientación al bien y una orientación al mal. Al bien, que nos pone en contacto con la fe, con la orientación a algo superior, y al mal, que nos pone en contacto con la orientación a la tierra, a la materia, en oposición a lo divino. ¿Sí? Okay. Sí. Entonces, voy a dar un primer ejemplo de esa orientación en los orígenes del hombre. Voy a tomar como ejemplo dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. ¿Qué nos explicaba ella de esos hijos de Adán y Eva? Ella decía, a Caín yo lo veo un hombre agreste, orientado a la tierra, selvático. Abel estaba orientado a lo natural de una manera más libre, más suave, más equilibrada en relación a sí mismo. Ella dice que una vez tuvo una visión de dos jóvenes que iban como por una selva. Entonces pasa uno y encuentra unas ramas y cuando las ve hace, las rompe, la lanza y sigue caminando. Y en eso ella ve que viene otro y le hace así. Las aparta de su camino y él sigue. Entonces ella dice que ella pensaba que esos eran Caín y Abel y que manifestaban claramente la tendencia de cada uno en esos y quién sabe en cuántas cosas. Okay. Uno se orienta al cuidado de las cabras, otro se orienta a la agricultura. ¿Qué pasaba con Caín y Abel? Cuando ofrecen sus sacrificios, ¿qué ven? ¿Qué se da cuenta Caín? Que el sacrificio de Abel, bueno, se veía que era agradable a Yahvé. Porque ahí se daba algo muy bello en esa llama. Cuando era el sacrificio de él, no se daba igual. Entonces, él se da cuenta de la diferencia. Vamos a ver aquí la actitud en ese trabajo y esa energía. Él, en lugar de reflexionar
le da paso a la envidia. ¿Por qué te agradas en la ofrenda de mi hermano y no en la mía? Se queda en la pura razón. Y no reflexiona diciendo, ¿qué habrá en mi ofrenda, en mí, que hace que esto se dé así? Eso es importantísimo para el camino que vamos a ver hasta nuestros días de lo que es la ciencia, en la razón, y lo que puede ser la ciencia en la reflexión. Entonces, en todo desarrollo que se ha dado de nuestra personalidad y de nuestro trabajo interno con todas nuestras facultades, vamos viendo ese camino de la pura razón, donde prevalece la razón, y el camino de la fe, que aunque está la razón, se abre a un cuestionamiento de esa razón por fe. Y de eso es de lo que nos hablan las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a regresar al tema que nos trae hoy. Okay. Voy a... ¿está claro lo que voy expresando? Sí, muy claro, claro. Sí, súper bien. Ok. Entonces, voy a empezar a leer esa meditación de ella y vamos a ver qué tal, qué sale aquí. Dice así. Si queremos dar con la causa de tantos edificios espirituales sin concluir, habría que decir que se debe a una ciencia carente de amor. Es el mismo demonio. Yo pensé cuando iba a escribir esa palabra, demonio, la voy a cambiar. No, la voy a dejar tal cual, demonio. ¿Por qué? Porque esa energía egocéntrica que está buscando hoy en día detenernos en un sistema egocéntrico que hace permanente un estado que es perecedero, es insinuación del demonio desde aquel momento en que Caín le decía, ¿por qué a él sí y a mí no? Porque tiene que ver directamente con la ciencia del bien y del mal, que en sí misma es egocéntrica y es tentación. El culebrón de antaño y con el ángel caído. Entonces sí es demonio. Por eso Jesús, cuando le dicen los apóstoles, no vayas a Jerusalén porque te pueden matar, retírate de mí, Satanás. Madre mía, y estaban buscando el bien de él. Claro. Eso era lo que estaban buscando. Pero ¿qué hacían? Lo tentaban para que no fuera fiel a lo que él sentía que era el llamado de Dios en ese momento, ir a Jerusalén. Y así en nosotros, a través de muchas cosas, no hagas eso porque es dureza, no hagas eso porque entonces vas a sufrir, no hagas eso, mejor la vida eterna, que la vida perdurable, que permanezca. ¿Por qué? ¿Por qué pasar por una operación? ¿Por qué pasar esto? Ahora vamos a que te hagas cada vez más joven. No, eso es demonio y tentación. Entonces es demonio. Ya está descrito y bien dicho lo que es el demonio. No vamos a ponerle, como dicen, pañitos calientes. No, vamos a quitar todos para que no nos caliente a nosotros. Claro. Entonces sigue. Entonces dice así. Habría que decir que se debe a una ciencia carente de amor. Es el mismo demonio el que ha sugerido a nuestro orgullo, nunca muerto, que la fuerza de la religión o de la verdad que profesamos descansa más segura en la trabazón lógica de nuestros argumentos científicos que en una vida llena de amor. Entonces vamos a ubicarnos. ¿Por qué tantos edificios espirituales no se concluyen? ¿Por qué? Porque si el Señor no edifica
La casa en vano trabajan los albañiles. ¿Y cómo va a edificar la casa? Por la energía con la que nosotros estamos trabajando internamente, lo que nos estamos moviendo para edificar todo lo que sale de nosotros. Ese es el sentido profundo de la conversación de hoy, que veamos la importancia del trabajo interno, no hacia afuera. Lo de afuera es una consecuencia y tendremos los frutos de lo que nos está moviendo, aún en nuestros repliegues más recónditos. Tenemos que aprender a enfrentarnos con nosotros mismos para vivir la realidad de lo que somos, que no somos nada más el error y lo egocéntrico, sino también espíritu divino, alma inmortal. Y que aunque tengamos esa energía, eso no somos nosotros. Somos conciencia, unidad, pero podemos dar paso para que esa energía que nos viene de la conciencia, de la unidad, se someta y actúe en nosotros como una energía contraria. Entonces, vamos a seguir haciendo edificios que no concluyen. Claro. Sí, eso depende de cada uno. Yo no quiero y me esfuerzo con todo el egoísmo que me veo encima. Pero aquí voy, con un pie afuera del barro, aunque el otro esté ahí adentro. Pero afuera para el siguiente paso. Aquí vamos. Ok. Entonces sigo. Si no tienes algo que decir. No, es muy claro. Dice, hoy, no, hay que confesar que es más fácil aprenderse toda una argumentación apologética que dejarnos transformar por el amor, que incluye precisamente la muerte de nuestro orgullo. Porque el amor y el orgullo son incompatibles. Para que el hombre se deje penetrar del amor, debe sacrificar el orgullo. Aquí, muchas veces yo uso una expresión, porque a mí me dicen, Ilen, tú eres muy cándida, creo que es la palabra que me dicen, como decir que creo mucho a los otros y no veo la parte que se quieren aprovechar de mí y lo que sea. Y yo les digo, mira, yo soy mansa, pero no mensa. Entonces busqué la palabra mensa, porque digo, Dios mío, no esté yo diciendo una cosa que no es, pero sí es lo que yo quiero decir. Y la busqué en el sabiondo, que era lo que tenía a la mano. Y dice así, menso proviene del latín vulgar mensus y se usa para designar a quien se le ha tomado la medida y puede tomársele el pelo fácilmente. Entonces, con más razón ahora digo, hay que ser manso, pero no menso. Tiene que quedar a un lado el orgullo por el amor. El amor tiene dignidad. Tenemos que tener bien claro para que no nos confundamos entre la dignidad y el orgullo. Eso es importantísimo, porque el orgullo es el principal enemigo del amor, unido a la soberbia. La dignidad se da a la mano con el amor. ¿Por qué? Porque evita maltratar a quien amas. Evita ir contra esos o ese o esa que está a tu lado por amor y que la vida pone cerca de ti. O lejos y te comunicas de otra manera como yo aquí en este momento.
Entonces es importantísimo que tengamos eso presente para que el demonio no nos zarandee con sus redes. Muy claras tenemos que tener las cosas. Okay. Cuando tiene que, así, si uno actúa de esa manera, cuando de verdad tienes que ejercer el carácter y la dignidad, estarás libre. Porque sabes que viene de una parte de ti misma, que es de esa que no es mensa, sino que tiene dignidad, que actúa por amor. Entonces continúo. Aquí tenemos hasta de las palabras y todo para ir profundizando en todo como debe ser. Además, es otra cosa, pero lo voy a decir también porque hay algo que no olvido. Dice en la Biblia que la fidelidad de Noé juzgó al mundo. Y yo creo que la fidelidad de cada uno de nosotros a nuestras convicciones de lealtad, de amor, de religiosidad viva, juzgará a quien quiera aprovecharse de ese buen corazón que queremos tener. Entonces, saquemos la conclusión. Yo sigo siendo fiel a ese buen corazón, a esa mansedumbre como la he entendido. Porque así el día que toca bajar la cabeza, se baja con dignidad, como a Jesús, cuando le dieron la bofetada, él no ni reaccionó con violencia, que perdería la dignidad. Claro. Ni reaccionó como un menso, que no, reaccionó como un hombre. Y eso es importante tenerlo presente. Y cuando digo hombre, a nosotras también nos toca reaccionar como una mujer, tener dignidad de mujer, no arrastrarnos ni con la violencia, pero tampoco con la aceptación, como si fuéramos un objeto. Ni una cosa ni la otra. Esa es la verdadera revolución femenina y liberación femenina. Y esa es la verdadera revolución de todo ser humano. Quien necesita un arma para hacerse mantener en un lugar es un cobarde, porque quiere decir que no tiene la fuerza en sí mismo. Y si necesita de un golpe para hacerse sentir superior ante el otro, es un animal que tiene que morder y dar patadas, porque tiene que haber la fuerza del espíritu que se mantenga. Y si en un momento el espíritu no llega a quienes están a su alrededor, es porque no es el momento y hay que vivir las consecuencias. Esto es importantísimo. Ahora sí. Listo. Entonces dice, hay que sopesar que es más fácil aprenderse toda una argumentación apologética que dejar transformarnos por el amor, que incluye precisamente la muerte de nuestro orgullo, no la muerte de nuestra dignidad, la muerte de nuestro orgullo, que es del egoísmo, del yo egoísta, porque el amor y el orgullo son incompatibles. Para que el amor se deje penetrar, para que el hombre se deje penetrar del amor, debe sacrificar el orgullo. Es esta la primera victoria que reclama la posesión del amor. Sin este primer sacrificio, todos los demás no proceden de un verdadero amor, sino de aquel sustituto del amor que el orgullo ha creado, el egoísmo. Ahí está. Acuérdense que el egoísmo puede ser positivo y puede ser negativo. Y es sustituto del amor. Pero, aquí hay un pero también que me encanta, que ella dice, nosotros podemos vivir el querer, que es un sentir egoísta, que es una etapa del amor, lo podemos vivir
totalmente egoísta o orientado al amor, que es cuando se da esa orientación al sacrificio, a la renuncia, a eso que oí en estos días que también me encantó de un matrimonio judío y que decían que la relación entre dos, ellos hablaban del matrimonio, pero vamos a hablar también del matrimonio y de toda relación. Allí tú estás invirtiendo con cada momento que tú cedes por convicción y por dignidad, por amor, tú estás invirtiendo en provecho de esa relación. Y eso, como lo dijimos la semana pasada, que todos nuestros actos tienen consecuencias individuales y colectivas, eso también lo podemos aplicar así. Porque muchas veces, aún entre pueblos, hay que tomar en cuenta que hay que ceder un poco para poder tomar en cuenta al otro. Y no solamente poner la mirada en el poder que destruye y que tiene tan separados a todos los seres humanos en todo el mundo y tantas guerras. ¿Por qué? Por el poder que va unido al orgullo, que va unido al endurecimiento y a la soberbia. Y ese no es el camino. El débil aparentemente puede ser el más fuerte. Y eso es importante. Porque también yo estaba, ahorita cuando leí lo de aquí de la parte de la dignidad, cuando hablé de la dignidad, a veces aparentemente por una exigencia de conciencia, es como si uno no fuera, como que si uno no fuera fiel a su dignidad, como eso de Jesús cuando se deja dar la cachetada. Y resulta que su dignidad se la daba el Espíritu de Cristo, no su yo ni positivo ni negativo, sino la energía que lo estaba moviendo en ese momento. Esa es la dignidad. Y de eso solo da testimonio Dios mismo, que lo dio con su resurrección, claro, y con su entrega hasta el final. Entonces, todas esas cosas tenemos que aprenderlas para una vida de valores, de fe, de conciencia, de autenticidad en este mundo que está tan tomado por lo que no es. Bueno, exactamente eso que estás diciendo en relación a la dignidad, que está ligado exactamente a todo lo externo, ¿no? A todo el juicio que tenemos de nosotros y del mundo externo. Y lo que hoy en la conciencia es que es esa aprobación interna, como dices tú, que está a través de la mano de Dios, ¿no? De todo eso, ¿no? La dignidad está en eso. Y no de lo externo, nada, sí, y no de los juicios, ni de las creencias, ni de las aprobaciones, ni de nada de eso, ¿no? Sino de cada uno reconoce en sí mismo su dignidad. Así es. Sí, sí. Eso es importantísimo para que no sea la rebeldía lo que se manifieste. Porque la rebeldía también nos hace su jugada. Entonces, no, bueno, es todo un cúmulo de cosas. Y también porque en eso, ¿sí?, que hablábamos la semana pasada en relación al humanismo y a todo esto, ¿no? A toda esta corriente de la cual hoy el ser humano se está moviendo y que es movido por las masas y por mentes y por seres y bueno, por energías angelicales, por ese egoísmo y el egocentrismo, ¿no? De todo esto, ¿no? Sí. Sí, es importante, por eso tenemos que estar muy centrados, pero no centrados aquí, centrados, sí, aquí, y de aquí nos vendrá toda la luz que se tiene que irradiar. Que se haga la luz. Así es, que se haga. Así debe ser. Entonces dice así. Porque también este
el egoísmo, voy a tomar un poquito antes porque es muy importante lo que va a decir ahorita. Sin este primer sacrificio en que el orgullo se somete al amor, dice, sin este primer sacrificio, todos los demás no proceden de un verdadero amor, sino de aquel sustituto del amor que el orgullo ha creado, el egoísmo. Porque también este puede sacrificar cualquier cosa, dinero, tiempo y tantas cosas más, para la reafirmación del propio yo. Entonces, no siempre cuando decimos todo lo que yo me he sacrificado, no siempre lo hemos sacrificado en aras del amor. Puede ser del propio yo. Si no, veámoslo de la manera más sencilla. ¿Por cuántas operaciones tiene que pasar una mujer o ahora también los hombres para verse de la mejor manera? Eso exige un gran sacrificio. Claro. ¿Por cuánto tiene que pasar un presidente en su vida privada, de familia, todo para llegar a algo? Y a veces lo que lo está moviendo es el poder. Y lo vas a ver, ¿qué lo está moviendo? Cuando esté allí y se enfrente a todas las decisiones que tiene que tomar. Porque cuando llega allí, hay una energía que acompaña, según el espíritu del mundo, a los presidentes, gobernantes y todo eso, que les exige su cuota. Y ahí empieza la elección en lo que ha llegado a la cúspide por la que ha luchado. ¿En quién te vas a convertir? Por eso nadie sabe qué va a hacer ese que está ahí. Por eso es importantísimo ver a ese hombre, a esa humanidad que hay ahí. Y no sabemos aún así. Así es. Porque es cada ejercicio de la libertad. Entonces sigue. Una de las cosas que reafirman el propio yo es la ciencia, que para adquirirla tiene que imponerse ciertos sacrificios que se hacen con gusto porque redundarán en provecho de la propia personalidad. La ciencia da prestigio para imponer la propia opinión y el propio pensamiento. Seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Voy a leer completo y después voy a decir lo que me está viniendo. Vamos a ver si se queda. Okay. La tentación se dirige al conocimiento, no al amor. El hombre ha seguido la trayectoria impresa por la tentación y la caída original. Ha dado un predominio al conocimiento, no al amor. El hombre ha seguido la trayectoria impresa por la tentación y la caída original. Ha dado un predominio al conocimiento sobre el amor. De nuevo lo digo. Su afán investigador no descansa. Y no tiene que descansar porque es propio de él. Como lo demuestran los inventos y conquistas del espacio. Aquí lo dice, esto es legítimo. Se argumenta cuando alguien critica desde una perspectiva moral religiosa. Dios ha dado, se dice, una inteligencia al hombre para que la ejercite y se desarrolle en el conocimiento de los misterios de la creación. Es cierto que Dios dio al hombre el dominio de la creación, pero eso, en la forma en que se ha venido realizando con olvido creciente del Creador, no es. La ciencia hincha, solo la caridad edifica. Voy ahora atrás. Cuando hablamos aquí de ciencia,
hablamos del proceso de evolución en el desarrollo de nuestras facultades psíquicas. Eso tiene que darse. Nadie ha dicho que la ciencia no es. La ciencia es. Pero como vengo diciendo, desde el principio de las conversaciones que tenemos tú y yo, Juan Pablo, es que Sí. en todo hay luces y hay tinieblas, sombras. Claro. Entonces tenemos que ver las luces de ese proceso de evolución natural psíquica y las sombras de ese proceso. ¿Cuáles son las luces que te preparan como hombre hasta que llegues al estado de Homo sapiens reflexivo, en quien se puede manifestar lo divino, en quien se puede dar la facultad intuición? Porque como ella nos explicaba, cuando la naturaleza no está preparada, la fuerza de lo divino no se puede manifestar. Es como si conectamos a un bombillo de poca capacidad una gran intensidad de luz. Se quiebra. Entonces hay que evolucionar, hay que evolucionar. Pero esa evolución no puede estar separada del amor, del espíritu. Para eso ha existido la religión, la religiosidad, la inquietud del hombre por algo superior, que siempre han caminado juntos. Ha existido la ley para que haya normas de convivencia, han existido muchas cosas para ayuda del hombre que está evolucionando. Pero cuando llega el momento en que esa evolución ha terminado y es esta, entonces ¿qué pasa? Es como si no hubiera ley, es como si no hubiesen valores, no hubiese familia. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que elegir hacia qué se ha orientado durante ese trabajo con sus facultades, desde la primera vez que encarnó. Y ahora verá el resultado de todo eso. Y por eso todo está permitido. Cuando yo le hablaba a una persona ayer sobre mi manera de pensar en relación a mi núcleo familiar, que es un núcleo de 100 y pico de personas, porque no es solamente mi familia de sangre, sino también mi familia de sangre espiritual y hermanos espirituales, todos por igual. Yo tengo mi manera y mis principios. Entonces, un muchacho me decía, pero eso no lo hacen todos. Le dije, pero lo hago yo. Porque eso es el principio que me trajo aquí. Yo no me voy a justificar en lo que hace o no hace el otro. Cuando un niño comete un error y dice, este me pegó, y yo le digo, ¿por qué le pegaste? Porque me pegó. ¿Te dolió? Sí. ¿Y por qué se lo hiciste tú también a él? Aprende que lo que tú no quieres para ti, no lo hagas para el otro. Pero ¿qué hace el que se ha formado en otra cosa? Pégale más duro porque tú eres hombre. ¿Por qué? Porque ese se formó dando predominio al orgullo, a la soberbia, al poder. Y si vamos atrás, como nos decía ella, ¿a dónde llegaba? Al paraíso, donde Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, y la serpiente no pudo culpar a nadie porque no existía. Entonces tuvo que cargar con todo. Entonces vamos a tomar conciencia. Ya pasaron muchos años desde ese momento. Ya la humanidad no es niña, es adulta. Ya podemos, quizás no todos, relacionarnos con la ley y con todo el fruto que ha habido de esa evolución de ciencia, en la razón, en la ciencia del bien y del mal. Ya hemos evolucionado para que despierte una conciencia y pueda irse despertando la facultad para elegir por conciencia, aún ante la ley. Así es. Hay un himno, pero voy a decir unas palabras. Dice, la ley
respetando en la voluntad de Dios. ¿Qué es la ley respetando en la voluntad de Dios? Respetándola en la conciencia, dando paso a que se manifieste lo que es. Y eso es importantísimo. Todo lo que yo digo no es para justificar desorden, no es para justificar conveniencias, es para asumir la responsabilidad y las consecuencias de nuestros actos, cada uno en el nivel en que se encuentra. Eso es importante. Sí. Entonces, ahora como estoy hablando de esto y he hablado de la ciencia, puede quedar la idea de que ella tenía algo con la ciencia, como vamos a hablar ahorita de la ciencia como científica, ¿no? Okay. Y yo quiero leer, porque yo creo que ya estamos cerca del término de la conversación. Así es. Quiero leer un agradecimiento que ella hace a los científicos en un libro que escribe para niños, que ya lo he citado antes, que se llama La vida y su historia. Y oigan lo que ella dice. Esto lo hago para terminar. Dice así: al César lo que es del César. ¿En qué momento dice Jesús esas palabras? Cuando le preguntan por el tributo que había que darle al César. Entonces él dice que abriera un pez y sale una moneda. Y dice, bueno, dad al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. No te justifiques con las cosas de Dios para no cumplir con el César. Ni por cumplir con el César vayas contra las cosas de Dios. Depende lo que se está jugando en ese momento. Si es la conciencia o si es el orden, de acuerdo a una ley que se necesita. Entonces, dice así: al César lo que es del César. Todo el universo sensible creado nos revela en imagen el proceso evolutivo que se realizó en la formación de la naturaleza humana, no solo en la formación del cuerpo físico del primer hombre, sino también de aquello imperceptible a los sentidos del cuerpo. Para poder descubrir los técnicos en la materia este maravilloso proceso de evolución que se realiza en el cuerpo humano, ha sido necesario un gran esfuerzo del hombre. Ahí vemos la evolución en el conocimiento. Evolución en el conocimiento para obtener los resultados científicos de que se dispone hoy. Así pues, todos estos conocimientos maravillosos de la ciencia, científicos maravillosos, que nos ayudarán a comprender mejor el proceso de evolución que se realiza en la formación de nuestra naturaleza humana, se lo debemos, además de la revelación, como se da en ella, a la ciencia. A todos esos hombres y mujeres que, negándose a sí mismos, actuando sin egoísmo, se han orientado hacia el conocimiento de la verdad con todas mayúsculas. Hay una condición: que actuando sin egoísmo se han orientado al conocimiento de la verdad. Ese es el verdadero científico, que se encuentra con Dios, con lo que es en la materia. Yo me siento agradecida a todos esos hombres y mujeres buscadores de la verdad por haber encontrado en esta época en que me ha tocado vivir en este mundo, además de en la Biblia, en libros y escritos, esa conquista científica, porque encuentro los elementos tangibles y verdaderos subrayados en que apoyarme para exponer lo que he conocido a través de la intuición. Ella, su trabajo fue otro. ¿Pero por qué? No le tocaba.
eso le tocaba a otros. Y esto me encanta, aunque interrumpo, porque tenemos que ser abiertos a lo que es, porque nos complementamos. Hasta aquí se ve la conciencia de unidad que se da en ella, pero es unidad en la voluntad, no aparente unidad de conveniencias egoístas. Hasta el día de hoy, por no tener estudios, no sabía que existía una imagen tan perfecta, perceptible a los sentidos del cuerpo de aquello que he conocido intuitivamente y que es imperceptible a los sentidos del cuerpo. Sabía sí que el ser humano lo trae todo en sí mismo, como una imagen viviente de la única realidad, porque así me lo ha dado a conocer el Señor. Pero no sabía que esa imagen era además algo material y que ya estaba ante los ojos de los hombres, como lo he podido constatar en los diferentes escritos de que me he servido para hacer estas páginas, la vida y su historia narrada para los niños de la nueva tierra, padres, jóvenes y adultos. Eso me encanta. Y en realidad, como mis primeros contactos con todo esto fue a través de ella, de verdad despertó ese amor por la ciencia complementada con la revelación. Y en todo lo que uno va viendo, todo lo que hasta ahora yo he ido conociendo de la ciencia, es increíble cómo calza lo que ella va diciendo. Entonces, ahí estamos. ¿Qué más puedo decir? Terminar con estas palabras de ella. Ya se hizo la luz para todos y se sigue haciendo y que se haga. No, pues espectacular, la verdad, esta conversación del día de hoy en relación a todo esto, ¿no? Y a todo lo que se dijo, ¿no? Súper. Yo no tengo nada más que decir, no hay preguntas porque pues la verdad todo está muy claro. Que se haga la luz. Que se haga la luz, que de verdad, y que es lo más importante, es que podamos dejar que la luz penetre en esta dimensión, que de esta dimensión pasemos a aquella y que de aquella venga para esta. Y siga a través de todos los corazones de las personas de buena voluntad que se encuentran luchando, que no entienden, que se sienten defraudados porque no encuentran los frutos. Pero pregúntense, como yo digo que se debía preguntar Caín, ¿por qué no encuentro los frutos que estoy buscando? Algún error tiene que haber habido. Hay algo que no ha estado totalmente puro. Así que busquémoslo, enfrentémoslo con fuerza, con ánimo, para caminar, no para lamentarnos, para hacer lo único que podemos hacer cada uno en su casa, con sus hijos, con quien tiene a su lado. Si a alguien le toca ya, está metido en las Naciones Unidas, a ese le toca ya. Ahí vea, desde su casa hasta la oficina. Claro. Y cada uno de nosotros veamos desde nuestra casa hasta la oficina o hasta la cocina o hasta donde sea, el carrito, la escoba con el pipote para recoger la basura, lo que sea. No hay acepción, ni de trabajo, ni de personas. Sí, de orientación de espíritu. Eso es importante. A lo que le damos fuerza. Eso
hará la separación. Y por algo desde el principio de los tiempos hay una división. Los hijos de la voluntad y los hijos de la serpiente. No hay otro. Así es. Ahora sí. Si sigo, no termino. No, sí, exacto. La salida es hacia adentro. Es el momento, es la intuición, es salir de la razón, ir trabajar desde el corazón. Eso es. ¿Y cuál es el paso intermedio? Reflexionar, interiorizar. La reflexión es interiorización, no es análisis científico, no. Es silencio de la mente para buscar, para acabar, no sé, una posición interna. Por eso se habla tanto de la importancia de la respiración, la importancia de un minuto de silencio. No es silencio afuera, es silencio adentro. Porque podemos estar con todo el rebulicio y estamos en silencio. Si conseguimos la conexión. Eso es lo importante. Adentro. Sí. Bellísimo. Pues listo. Una más a la reflexión, a todo esto que hoy dijiste, muy completo de un tema muy importante. Pues ya ni te pregunto, si no hay nada más que decir. No. Nada más. Porque Parece. entonces, si no dices, entonces ya no te voy a decir. Ok. Pues damos por concluida esta 47ª conversación a los hombres de la nueva tierra, del hombre nuevo. Como ya dije, por su mensajera Josefina Chacín Duchamp, como siempre presente en estas conversaciones, etérica, espiritual y energéticamente acompañándonos hoy, en este sábado 25 de junio del 2023, desde Ciudad de México, México, hasta la Amazonia venezolana con nuestra amada Ailen Tepachacín. Mi querida Ailen, muchísimas gracias, como siempre. Nilakesh. Halaken.